Un saludo para todos los estudiantes de tercer grado, familiares y docentes que como cada semana nos sintonizan para continuar sistematizando los objetivos y contenidos fundamentales de la asignatura matemática. En esta emisión continuamos el trabajo con el dominio de magnitudes, pero con una magnitud distinta que, a pesar que ustedes la conocen y la trabajaron en clase, vamos a estar ejercitando. Por lo tanto, el tema de nuestra emisión es la magnitud-longitud. ¿Qué ejercitarás en este encuentro? Vamos a estar trabajando las unidades de medida de la magnitud tiempo, los diferentes instrumentos que puedes utilizar para medir el tiempo, establecer equivalencias entre las unidades de medida de tiempo. ¿Para qué te servirá este contenido? Bueno, precisamente para emplear las magnitudes en tus relaciones con el medio, donde tendrás que medir, convertir y para solucionar ejercicios con textos y problemas. ¿Qué debemos saber o qué contenidos están relacionados con este que trabajaremos y ejercitaremos hoy? Bueno, precisamente la multiplicación y la división, la unidad de medida de longitud y de masa y el proceder para convertir unidades de medida, contenido que ya trabajamos en las dos emisiones anteriores en el caso de la conversión de la magnitud-longitud. Vamos a iniciar con este ejercicio. Orlando se demoró 1 hora en leer un cuento. Su primo lo leyó en 45 minutos. ¿Cuántos minutos más que su primo demoró Orlando en leer el cuento? Como siempre, dentro de la estrategia para solucionar problemas, primeramente determinamos cuál es la situación o qué es lo que tenemos que hallar en este caso. Bueno, precisamente nos piden determinar los minutos que se demoró, cuántos minutos más que su primo demoró Orlando en leer el cuento. Bueno, ¿qué información, qué datos nos dan? Bueno, nos dicen que Orlando demoró 1 hora y también nos dicen que su primo demoró 45 minutos. Por lo tanto, estamos en condiciones de trabajar en este caso. Primeramente, vamos a observar en qué unidades está expresada las magnitudes. Están hablando de hora y de minuto. Vamos a recordar cuáles son las unidades para medir el tiempo. Y también vamos a recordar qué equivalencia existe entre ellas. Las unidades de tiempo menores que un día son el segundo, que se representa con una S, el minuto, un minuto equivale o es igual a 60 segundos, la hora, 1 hora es igual a 60 minutos y el día, un día equivale a 24 horas. Bueno, si queremos convertir de una de estas unidades mayores a una menor, operamos igual que con las unidades de longitud. Tenemos que multiplicar y si queremos convertir de una unidad menor a una unidad mayor, tenemos que dividir. Esto también lo hacemos en las unidades de tiempo. Bueno, ¿qué unidades de tiempo mayores que un día ustedes conocen y qué relación tienen estas? Bueno, mayores que el día tenemos la semana. Una semana tiene 7 días. Tenemos el mes. Recuerden que 4 semanas representa o equivale a un mes. Y también conocen el año. Un año tiene 12 meses. También existen unidades mayores que el año y ustedes la conocen, como es el lustro, como es la década, que equivale a 10 años, como es el milenio, que son 1000 años. Y en este caso también, para convertir en otra unidad, procedemos de la misma manera. De una mayor a una menor multiplicamos y de una menor a una mayor dividimos. Recordando esto, entonces estamos en disposición de volver a la situación inicial. Acá yo les recuerdo la pregunta: ¿cuántos minutos más que su primo demoró Orlando en leer el cuento? Tenemos que Orlando demoró 1 hora y que su primo demoró 45 minutos. Bueno, tenemos los datos expresados en diferentes magnitudes, en diferentes unidades de tiempo. Por lo tanto, para poder calcular, tenemos que convertirlas y llevarlas a una misma unidad. Fíjense cómo esto se repite dentro de este contenido. Y les recuerdo que es importante observar, percatarse en la pregunta,
cómo nos piden la respuesta. En este caso, recuerden que nos piden la respuesta en minutos. Por lo tanto, podemos ahorrar un grupo de cálculo y desde el inicio comenzar a trabajar con esta unidad. Por lo tanto, tenemos los datos expresados en hora y minuto. Siguiendo esta línea, tenemos que convertir el tiempo que demoró Orlando, que es 1 hora, en minutos. 1 hora es igual a 60 minutos. Por lo tanto, Orlando demoró 60 minutos en leer el cuento. Fíjense que convertimos de hora a minuto, de una unidad mayor a una unidad menor. Y en este caso multiplicamos por 1. 1 hora multiplicamos por 60, que es la equivalencia. 1 por 60 es igual a 60. Entonces, si Orlando demoró 60 minutos y su primo 45 minutos, ¿qué operación de cálculo tenemos que saber para determinar cuántos minutos más demoró Orlando? En este caso es la sustracción. 60 menos 45 es igual a 15. Por lo tanto, estamos en disposición de responder esta situación. Orlando demoró 15 minutos más que su primo en leer el cuento. Vamos a ver de qué otra manera podemos resolver este ejercicio. Y vamos a recordar antes cuáles son los instrumentos que se utilizan para medir el tiempo. En la antigüedad, el hombre utilizaba el reloj de arena, también se utilizaba el reloj de bolsillo, y quien lo utiliza, y el reloj de péndulo. Pero con el tiempo esto se ha ido perfeccionando y el hombre ha creado otros instrumentos, como es el cronómetro, importante instrumento para medir los segundos, el reloj de pared, el reloj digital, que cada vez representa mayor información referida al tiempo, y también el calendario. El calendario es una unidad de tiempo que se utiliza para medir, en este caso, los meses, las semanas y los años. Entonces, vamos a ver de qué otra manera podemos trabajar este problema. Vamos a hacerlo con el reloj. Vamos a representar en este reloj el tiempo que demoró Orlando, que es 1 hora. Recuerden que el reloj se divide en 12 partes iguales, en 12 unidades iguales. Y cada una de ellas representa 5 minutos, es decir, del 12 al 1 hay 5 minutos, del 1 al 2 hay 5 minutos, y así sucesivamente, hasta llegar al 12, que es el minuto 60. Por lo tanto, si 1 hora es igual a 60 minutos, si coloreamos el reloj para representar lo que demoró Orlando, él utilizó 1 hora completa, es decir, 60 minutos. Ahora vamos a representar en el mismo reloj lo que demoró el primo, que son 45 minutos. Ahí está. Entonces, ¿qué parte del reloj quedó sin colorear? Bueno, esta parte que comprende 3 unidades iguales, que cada una representa 5 minutos. 5 por 3 son 15. Por lo tanto, Orlando demoró 15 minutos más que su primo en leer el cuento. Espero que hayan recordado cuáles son las unidades de tiempo y la equivalencia que existe entre ellas, y también la manera en que operamos para convertir. Y bueno, vimos nuevamente a partir de la estrategia de resolución de problemas cómo trabajar este contenido. Ahora les presento otra situación que se las voy a leer y les voy a dar un tiempo para que la resuelvan. Este caso nos dice que Adriana le dijo a su mamá que pasaría 2 semanas en la playa, pero regresó 3 días después. ¿Cuántos días estuvo Adriana en la playa? Ahí le doy 4 opciones para que después que ustedes calculen y lo resuelvan, marquen la respuesta correcta.
vamos a ver entonces, a comprobar la manera en que debieron proceder para resolver esta situación. Vamos primeramente a determinar el problema. ¿Qué tenemos que determinar? Bueno, tenemos que saber o calcular la cantidad de días que estuvo Adriana en la playa. Como siempre les digo, fíjense que en la pregunta como ya nos dicen en qué unidad debemos expresar el resultado. Estamos hablando de días. Entonces, ¿qué información nos brinda el texto? Bueno, tenemos que ella iba a pasar 2 semanas en la playa, pero regresó 3 días después. Por lo tanto, primeramente vamos a ver cuántos días equivale 2 semanas. 2 semanas lo convertimos a días. Recuerden que una semana es igual a 7 días. Por lo tanto, como vamos de una unidad mayor a una unidad menor, tenemos que multiplicar 2 semanas por 7 es igual a 14 días. Esto es el tiempo que estuvo en la playa, las 2 semanas, 14 días. Pero aquí el problema nos dice que regresó 3 días después. Bueno, si es después, eso quiere decir que demoró 3 días más, ¿verdad? No es que regresó antes, sino que estuvo 3 días más en la playa. Por lo tanto, tenemos que calcular los 14 días que estuvo más 3 días es igual a 17 días. Por lo tanto, cuando marcamos la respuesta correcta, es el inciso D el que debemos marcar. Vamos entonces a pasar a otro ejercicio de nuestra emisión. Dice que el médico de la familia para el enfrentamiento a la COVID-19 realiza un pesquisaje diario para detectar personas con síntomas de esta enfermedad. Si comienza a pesquisar a las 8:45 horas y demoró 3 horas en esta tarea, ¿a qué hora terminó el médico el pesquisaje? No copien el texto, vayan directamente a los datos y bueno, resuelvan este ejercicio que en unos minutos estaremos revisando. Vamos a comprobar entonces cómo debieron calcular en este caso.
Fíjense cómo nos preguntan la hora en que terminó el médico esta tarea de pesquisar. En este caso nos dicen que comienza a las 8:45 horas y que estuvo o demoró 3 horas realizando esta tarea. Para resolver este tipo de ejercicios es importante, o pueden como sugerencia, apoyarse en tablas como esta. Fíjense, comienzo, duración y final. Completamos con la información del problema. Recuerden que comenzó a las 8:45 horas y también nos dicen que tuvo 3 horas en esta tarea. Por lo tanto, tenemos que calcular a la hora en que finalizó el pesquisaje, a la hora que terminó. Ustedes deben pensar, o pensamos, 8 horas 45 minutos lo que inició, más 3 horas, porque fue lo que duró realizando esta tarea. En este caso, tenemos que adicionar las horas. 8 más 3 es igual a 11. Es decir, que él hasta las 11 horas estuvo realizando esta tarea. Pero tenemos 45 minutos también, que fue cuando comenzó. Por lo tanto, adicionamos acá los 45 minutos y tenemos que concluyó, finalizó la tarea a las 11:45 horas. Respondemos, terminó el médico el pesquisaje a las 11:45 horas. Esta es una tarea importante que realizan nuestros médicos, nuestro ejército de batas blancas en cada uno de los barrios para detectar personas con esta enfermedad y que día a día dedican inmensos esfuerzos para enfrentarse a esta pandemia, que nosotros debemos apoyar cumpliendo con las medidas necesarias y actuar con mucha responsabilidad. Vamos a ver cuál es el otro ejercicio de nuestra clase. Acá les presento un enlace. Van a enlazar los elementos de la columna A con los elementos de la columna B según corresponda. Esta información que está en la A van a observar o calculen su equivalencia en la columna B y lo enlacen. En unos minutos revisamos. Vamos a revisar cómo debieron quedar enlazados las dos columnas. En este caso, el primer elemento de la columna A es una semana. Vamos a ver la correspondencia con los elementos de la columna B, a ver cuál representa una semana también. En este caso, tenemos 12 meses. ¿Será una semana igual a 12 meses? Recuerden que un mes es igual a 4 semanas. Esto que les muestro encerrado acá en un rectángulo negro es como lo que ustedes piensan. Esto es mentalmente lo que deben estar razonando para poder enlazar. Un mes es igual a 4 semanas, por lo tanto una semana no puede ser igual a 12 meses.
Vamos a ver entonces un minuto. Un minuto son 60 minutos, una hora. Y un día tiene 24 horas, por lo tanto una semana que tiene 7 días no puede tener un minuto. Ese tampoco es igual a una semana. Veamos acá 7 días. Una semana es igual a 7 días. Recuerdan eso, ¿verdad? Por lo tanto, esto podemos estar enlazando. Y nos queda en la columna B 24 horas. ¿Será una semana igual a 24 horas? Recuerden que 24 horas es un día y una semana tiene 7 días. Por lo tanto, 24 horas no es igual a una semana. En el otro elemento, en este caso, tenemos un día. Vamos a comprobar 12 meses. Recuerden que un mes tiene 28, 29 en el caso de febrero y 30 o 31 días. Por lo tanto, un día no puede ser igual a 12 meses. Tenemos 60 minutos, que es igual a una hora, y un día tiene 24 horas. Por lo tanto, un día no es igual a un minuto. Y nos queda 24 horas. Recuerden que un día es igual a 24 horas. Por lo tanto, ese también es el que debemos enlazar. 60 segundos. Recuerden que un minuto es igual a 60 segundos. Por lo tanto, 12 meses no es igual a 60 segundos. Es un minuto igual a 60 segundos. Y en el otro caso, tenemos un año. Un año es igual a 12 meses. Por lo tanto, esto lo podemos enlazar. Otra manera de representar el año son con días. Recuerden que un año tiene 365 días y 6 horas. Esas 6 horas, cuando pasan 4 años, se convierten en otro día. Por lo tanto, cada 4 años tenemos un año bisiesto de 366 días y es entonces cuando febrero pasa a tener 29 días. Bueno, después de haber recordado todos estos contenidos, estamos en disposición de orientarle las actividades de estudio independiente que también van a contribuir a fijar este procedimiento y a recordar las magnitudes de tiempo que hemos trabajado y la estrategia de resolución del problema como eje central de nuestra asignatura. El primer ejercicio dice: un avión sale a las 3:05 horas de Holguín hacia Varadero. El tiempo de viaje es de 50 minutos. Inciso A: ¿a qué hora llega el avión a Varadero? Inciso B: ¿cuántos minutos faltaron para que hubiera llegado a las 4 horas? Les voy a dar un tiempo para que lo escriban y después pasamos a la otra actividad. En este caso, tenemos que deben calcular los datos que faltan en cada caso. Una tabla muy similar a una de las actividades que hicimos durante la clase. En este caso, en la segunda fila, nos dicen la hora de comienzo y la hora final para que determines la duración. En el segundo caso, nos dan el comienzo y la duración para que determines el final. Y en el tercer caso, nos dan la duración y el final para que determine la hora de comienzo. Les voy a dar un tiempo para que lo escriban. Bueno, por hoy esto ha sido todo, se nos agota el tiempo.
Una vez más, muy feliz de haber podido compartir con ustedes este espacio de aprendizaje y de razonamiento de contenidos matemáticos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión.